Hola Daniela, ¿me escuchas? Sí, buenas noches, profesora. Sí, sí se ¿Cómo escucha. estás, Brisa? A ver, como todavía no llegan, quisieras por ahí dejarme algunas consultas que tengas, algunas preguntas que quizás hayas traído. Mi pregunta es, ¿qué es la narración objetiva? Allá. Empezamos entonces con lo que es narración objetiva. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Igual, hija, si hay preguntitas, me lo dejas por ahí por el chat. Esta es una de las características que vamos a encontrar en la narrativa de Mario Vargas Llosa. Ya, la narración objetiva consiste en que, pues, a diferencia de otras novelas en las que vamos a encontrar un narrador omnisciente, en el cual, pues, este narrador omnisciente va a saber lo que va a pasar tanto dentro de la historia como fuera de la historia, ¿no? Conoce un poco lo que es la parte de los sentimientos del personaje, ¿no? El narrador objetivo lo que va a hacer es prácticamente hacer un narrador que va a estar afuera de la historia y va a estar como un observador. Entonces, al ser observador, lo que va a hacer simplemente es describir la situación. No va a conocer más allá de los personajes, solamente describe desde su función de observador, ¿ok? Eso es la narración objetiva, Brisa. Ah, Hija, ok, ok. listo, perfecto. ¿Cómo están? Buenas noches, Olenka. Buenas noches, Edwin. Antes de empezar, como igual yo de todas maneras les he traído preguntas sobre la semana 18, chicos. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna consulta, si han traído quizás preguntitas el día de hoy. A ver, quizás alguna duda con la parte teórica, con alguna pregunta que han tenido durante la semana. Una, entonces, a ver, díganme ustedes, pasamos entonces a las preguntas que les he traído yo. A ver, confírmenme por favor por el chat, chicos, sino para colocar las preguntitas. Ok, Olenka me dice que ya. Sí, ok, empezamos entonces. El día de hoy he traído 10 preguntas. Vamos a analizarlas entonces. Bien, ya está todo claro, entonces pasamos a las preguntas. Vamos con la primera, en el cual te dice, en la novela La ciudad y los perros impera la agresividad y el machismo porque, porque este es un rasgo importante, ¿no? La agresividad y el machismo. ¿Dedo? Claro, muy bien. Recuerden que esta es una de las temáticas que abarca Mario Vargas Llosa aquí, ¿no? El hecho de que el machismo se ve pues como un acto en lo hacía para sobrevivir, ¿no? El machismo es un acto de sobrevivencia dentro de la escuela, ¿bien? Entonces, es así que es la única forma también en la que ellos podían demostrar su... a mediados de 1972. Y la seguí escribiendo con múltiples y a veces largas interrupciones. Para que la novela no resultara demasiado artificial, intenté añadirle un collage autobiográfico, mi primera aventura matrimonial. Este empeño me sirvió para comprobar que el género novelesco no ha nacido para contar verdades, que éstas, al pasar a la ficción, se vuelven siempre mentiras, es decir, unas verdades dudosas e inverificables. En relación con el fragmento del prólogo de la novela La tía Julia y el escribidor, marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado relacionado con las características de la narrativa de Vargas Llosa. Se puede colegir que el autor en la novela, ¿qué hace? Recuerda este prólogo. ¿Avión? Ya, avión, por acá me dicen avión.
¿Qué dicen los demás? ¿Todos están de acuerdo con avión? Avión. ¿Todos con avión? A ver, vamos a tomar en cuenta lo siguiente, chicos. Aunque pareciera, la novela que desarrolla Mario Vargas Llosa no es una novela autobiográfica. No es una novela autobiográfica. Tiene matices, por ahí ciertos rasguitos, pero no es autobiográfica. Ahora, recuerden que les había, o no sé, les comentó, pero cuando Mario Vargas Llosa, por ejemplo, saca el libro de La ciudad y los perros, al inicio no se lo quisieron publicar por el hecho de que pensaban de que todo lo que había escrito no era cierto. ¿Por qué? Porque Mario Vargas Llosa solía utilizar, por ejemplo, datitos como el gobierno de la época, como el nombre de las avenidas, ¿no? Algunas costumbres, algunos estilos que tenía la Lima de esa época. Entonces pareciera como si fuera real, ¿ok? Pero en realidad esto tiene un nombre. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este nombre que le pusieron a este tipo, a esta estrategia narrativa que utilizaba Mario Vargas Llosa? ¿Recuerdan cuál es? ¿Cómo se llamaba? Esta característica que presentaba. Imaginaria. Lenca. Ahí lo llamamos la realidad imaginada, ¿no? Así como teníamos a un Gabriel García Márquez, pues que tenía pues su forma de redactar, de parte de lo que era pues el realismo, ¿no? Mágico y todo lo demás. Tenemos a un Mario Vargas Llosa, pues que también va a tener su forma de redacción, pero esta vez llamada la realidad imaginada. ¿Ok? Entonces en eso va a consistir, ya saben, colocar datos, ciertos matices de su vida, pero mínimas, y además, pues, habla un poco del conflicto, el contexto social o político que se vivía también con los presidentes de la época. Entonces, por eso que él indica, ¿no? Para que la novela no resultara demasiado artificial, y aquí está la palabrita, ¿no? Intenté añadirle un collage autobiográfico, mi primera aventura matrimonial. Este empeño me sirvió para comprobar que el género novelesco no ha nacido, acá dice, para contar verdades, que estas al pasar a la ficción se vuelven siempre mentiras, es decir, unas verdades dudosas o inverificables. Entonces, ahí estamos hablando de la consistencia de la invención de una realidad imaginada. ¿Bien? Una realidad imaginada. Bien, pasamos ahora a la pregunta número 3. Dice, sube la escalera entre los corralones de la primera cuadra de Alfonso Ugarte, hay un garaje blanco de la Ford. Y en la bocacalle de la izquierda asoman, despintados por la grisura inexorable, los depósitos del ferrocarril central. Un camión cargado de cajones oculta la puerta de la catedral. Adentro, bajo el techo de la calamina, se apiña en bancas y mesas toscas una rumorosa muchedumbre voraz. Dos chinos en mangas de camisa vigilan desde el mostrador. En el fragmento citado, ¿ya?, de la conversación a catedral de Mario Vargas Llosa, la característica de su narrativa destaca. La E. Enano. Dado y la E. A ver, Enano. tomemos en cuenta, que una de las características de su estrategia narrativa era el tipo de narrador que utilizaba. En el caso de Mario Vargas Llosa, además pues de esta estrategia de realidad imaginativa, él utilizaba, la narración objetiva y a la par también lo que viene a ser las alternancias. Bien, en el caso de aquí, estamos viendo a un narrador que está describiendo lo que observa, ¿no? No se incluye, no vemos un narrador que se incluye, simplemente que está observando, ¿no? ¿Qué observa? Observa que los personajes suben la escalera, que dentro de ellos hay corralones en la primera cuadra de Alfonso Ugarte,
no que hay un camión cargado de cajones, es netamente más descriptivo, por lo mismo que es un observador. Entonces, por ello, la alternativa aquí sería la E, porque estaríamos dando a entender la preferencia pues de esta narración objetiva que va a tener el autor. No nos olvidemos, chicos, además el tema de las alternancias, ¿bien? Que eso llamaba mucho la atención porque ayudaba a la profundización de lo que viene a ser los personajes. ¿En qué consistían las alternancias? Vamos a imaginar que, por ejemplo, yo quiero contar la historia de Teresita, ¿ok? Voy a poner en contexto de cómo Teresa se pelea con Julia y cómo le va a robar el dinero. Sin embargo, a la par yo voy a explicar o ahondar la vida de Teresa, ¿no? Para que de esta manera el lector pueda comprender un poco, ¿no? ¿Por qué Teresa se comporta así? ¿De dónde viene? ¿Cómo ha sido su familia? Es como que ahondo un poco más al personaje, ahondo un poco más sobre su origen, ¿no? Entonces, no es que se cruce, no es que se cruce la información, sino que Mario Vargas Llosa lo que hacía era terminar de explicar la situación, o sea, el conflicto que se daba o la parte de la narrativa con los personajes que se estaban desarrollando, y terminaba ello y a la par como en modo de recordatorio explicaba pues sobre el nuevamente agarraba la narrativa con la explicación y luego profundizaba a Juanita y así. Eso era lo que era la parte de las alternancias, ya que también es una característica. Recuerden que Mario Vargas Llosa se caracteriza por asimilar estrategias y también por innovar esas estrategias, ¿ok? Ahí tenemos esos dos puntos. Vamos con el punto número 4. Dice, en La ciudad de los perros de Vargas Llosa, el personaje que roba las preguntas del examen de química es. Por otro lado, el teniente Gamboa fue retirado del colegio por. A ver. No. Avión. Avión al ojo, ¿verdad? Así es. La A, ¿no? Ya sabemos que Cava fue pues el que del círculo sale el elegido y a la par tenemos también pues al teniente Gamboa. Es uno de los personajes pues que vamos a encontrar en la historia, que va a buscar, pues, saber la verdad, como que se dice el que busca la justicia, ¿no? En todo este mundo de corrupción, porque eso es lo que siempre hablaba Mario Vargas Llosa en muchas de sus historias, la corrupción que vive el Perú, Teniente de Gamboa se puede decir que es la luz, ¿no? La esperanza, el que trata de generar la justicia, ¿no? Y sin embargo, por eso, pues, por medio de la corrupción es que él se busca retirarlo, pues, ¿no? Ok. Vamos con la pregunta número 5. Decimos, en el desarrollo argumental de la novela La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, se configura el contracódigo del honor. Ojito con esto, el contracódigo del honor. Marca la alternativa que corresponde al argumento de la novela y que se puede asociar como una consecuencia de este contracódigo. Avión. Ajá, exactamente. Recuerden que uno de los temas que se desarrollan los personajes es el tema del soplón, ¿no? El que soplaba o el que echaba a un compañero era pues mal visto ante ellos, ¿no? Y recibían un castigo. Entonces aquí vamos a ver que el silencio pues de los cadetes era ello. Muy bien. Vamos con la pregunta 6. En el siguiente fragmento de La ciudad de los perros, novela de Mario Vargas Llosa, ¿qué tema de la obra se evidencia? A ver, dice, tonterías, dijo el mayor con cólera. Mande a esos cadetes a su cuadra. Dígales que si hablan de este asunto serán expulsados y que no se les dará ningún certificado. Y haga un nuevo informe, omitiendo todo lo relativo a la muerte del cadete Arana. No puedo hacer eso, mi mayor, dijo Gamboa. El cadete Fernández mantiene sus acusaciones. Hasta donde he podido comprobar por mí mismo, lo que dice es cierto. Su opinión no me interesa, dijo el mayor con desprecio. Le estoy dando una orden. Guárdese esas fábulas para usted y obedezca. ¿O quiere que lo lleve ante el consejo?
Las órdenes no se discuten, teniente. A ver, ¿cuál es el tema que estamos evidenciando aquí? La E. ¿Mm? Claro, en este caso estamos hablando de una postura autoritaria, o sea, era como que siempre en el sistema militar, pues no vamos a encontrar que el que tiene mayor rango es el que va a subordinar, así esté en lo correcto, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que esto, pues este sistema va a ser bastante castrense, pues, ¿no? No vamos a buscar, pues como se dice, la verdad, sino simplemente hacer caso, ¿no? Es de la cultura del hacer caso, no cuestionar, no reflexionar. ¿Qué, chicos? Muy bien. Vamos con la pregunta 7. Dice, había suprimido los partidos y la libertad de prensa y ahora entusiasmado y había ordenado al ejército masacrar a los arequipeños y ahora hechizado y había encarcelado, deportado y torturado a tantos. Ni siquiera se sabía cuántos y Santiago observaba. Te sentiste torturado, exiliado, traicionado, Zabalita, y le interrumpió. Odría era el peor tirano de la historia del Perú. Considerando el fragmento citado de la novela Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado. Se evidencia, lo cual corresponde al... La A. Muy bien. Estamos hablando aquí de el tipo de gobierno que tenía Odría. Pues Odría, se acuerdan que en la conversación en la catedral se decía pues que quien no estaba con Odría terminaba mal, pues, ¿no? Era el que era perseguido, el que era torturado, ¿no? Y pues por eso Zabalita estaba en contra de que su padre, Fermín, pues con Bermúdez, pues, ¿no? Porque él era la mano derecha de Odría, pues, ¿no? Entonces vamos a ver, pues, que se da estas políticas de encarcelamiento y persecución. Si nos damos cuenta, chicos, ahí indirectamente estamos viendo la posición, pues, que tenía Mario Vargas Llosa frente a la política, ¿no? Ya saben ustedes que fue uno de los literatos contemporáneos, pues, que se lanzó a la política y que, pues, tenía, pues, sus ideales, ¿no? Y como él, como comentarista, como crítico, veía los gobiernos, pues, de nuestro país, ¿no? Algo bastante interesante. Ok, vamos con la 8. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado relacionado con el argumento de la novela Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa. Zabalita se encuentra tras varios años con Ambrosio, antiguo chofer de su familia, y en el bar La Catedral recordará la época de la dictadura de Odría. Pero el deseo del protagonista es averiguar sobre... Dado. D. La D. Dado, claro. Recuerden de que Zabalita, pues, fue el que, lo primero que trató de ir de saber, ¿no? ¿Qué había pasado con Musa? Camila, te escucho, hija. Tengo una duda sobre la ciudad y los perros. ¿Puedo preguntar sobre eso? Sí, sí, dime, hija. Sobre los vasos comunicantes he leído un poco así en algún, no sé muy bien a qué se refiere, o sea, en qué parte de la novela podría salir eso, si no sale eso, pero es una característica, dice Vargas Llosa. ¿Vasos comunicantes? Ajá, o no tiene nada que ver con... Le comparto la pregunta, o sea, es una clave que no, o sea, es un parte de la clave, pero no es la correcta, pero, o sea, sale ahí como una Ah, opción. ya, como una Entonces yo, opción. Ya. ajá, Te agradecería, hija, si lo compartes por el chat para poder ok, analizarlo ahora, ¿ok? ok, ahorita lo Perfecto. busco. Ya, listo. Sí, sí, porque está interesante. Vasos comunicantes, no la había. A ver, vamos a ver de acuerdo a las alternativas y el contexto. Bien, para retomar la pregunta 8, chicos, recordemos que
¿Sí se supo quién mató o no mató a la musa? ¿Sabemos quién mató a la musa? Ambrosio, Ajá, Ambrosio. ¿Y por qué la mató? porque sabía del romance que había entre el padre de Sabalita con él. Se sabía, ¿no? Y estaba extorsionando a todos, ¿no? Ojo que Fermín no le dijo a Ambrosio, mátala. Simplemente le dijo, hay que ver la forma, ¿no? Hay que ver la manera de cómo nos libramos de esto, ¿no? O sea, que estás pagándole, negociando, ¿no? Y Ambrosio, como era tan fiel, dijo, no, ya, mejor la mato. Y por eso se fue a la selva, ¿no? Ya cuando las cosas se enfriaron, nuevamente regresa a Lima, pues, ¿no? Por eso, pero son bien moscas, pues, porque decía, pues, ¿no? Como es una prostituta, nadie va a preguntar. Y dicho y hecho, pues, ¿no? Supieron que falleció la musa, la encontraron, dice, por ahí en uno de los ríos y no tomaron más investigación porque dijeron, seguramente uno de los amantes la ha matado. No se supo más de la historia, ¿no? Pero Zabalita se quedó con esa duda porque Zabalita decía, sabía las fechorías que pasaban en esa fiesta, ¿no? Y sabía que posiblemente su papá le era infiel a su mamá con la musa, pues, ¿no? Pero jamás se imaginó que era con Ambrosio, pues, ¿no? Imagínense. Ok, vamos con el siguiente. 9. Desde la puerta de la crónica, Santiago mira la avenida Tacna, sin amor, automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Los canillitas merodean entre los vehículos detenidos por el semáforo de Wilson, voceando los diarios de la tarde, y él echa a andar despacio hacia la colmena. Luego de leer el fragmento anterior, señala la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado acerca de la novela Conversación de la Catedral. El progresivo desengaño del protagonista lo lleva a dejar y llevar. A ver, La A, La C, la A, una vida llena de lujos y la vida de un periodista. Ya, por acá me dicen la C. Ajá. Recuerden que ahorita vamos contigo, Camila. Déjame terminar esa preguntita y vamos contigo, hija. Recordemos algo importante, ¿ya? Cuando Zabalita, cuando vamos en el inicio de la historia, Zabala era muy rebelde, ¿no? Su papá quería que estudiara pues en una universidad privada, la católica, y él decía que no, que él iba a estudiar en la Universidad del Perú y por eso se fue a San Marcos, ¿no? Cuando él está en San Marcos, él no es que solamente era estudiante, sino que participaba pues en un grupo llamado Cahuí, donde estaban todos los rebeldes pues ahí en contra de él del gobierno. Ahora, cuando él mira, pues, la ciudad, en cómo se había convertido y todo lo demás, ¿qué genera? Pues, uno, que él pensó, ok, ahorita voy. Él pensó, pues, de que simplemente, ¿no? Si él seguía rebelándose y todo lo demás, porque dejó la universidad, tuvo que dejar la universidad para darle la contra a su papá, ¿no? Se fue a vivir solo, aunque le chocó porque no tenía plata, pero lo dejó. Y él pensó que quizás teniendo estos ideales, él podía continuar, ¿no? Pero después se da cuenta en su etapa de madurez que no, que en realidad, pues ya la existencia que estaba teniendo era una existencia bastante mediocre, ¿no? Porque si bien estaba cansada, pero él se hacía la pregunta, ¿no? ¿En qué momento se jodió el Perú y en qué momento me jodí yo? Ahí están las dos preguntas. ¿En qué momento se jode el Perú y en qué momento me jodo yo? Él se hace esa pregunta ahí, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento es que yo termino estando como estoy ahorita? Si yo inicié bien, yo inicié con un propósito, con un pensamiento. Eso fue lo que Zabalita entonces quería plasmar. Entonces, tomando en cuenta ello, el progresivo lo lleva a dejar qué cosa, pues estos ideales juveniles. ¿Cuáles eran sus ideales juveniles? Luchar, rebelarse, estar en contra del gobierno, el que él podía con todo, porque ese era su ideal al inicio. Entonces, cuando él ya deja la universidad y deja a sus padres, esos ideales se pierden porque él se dedica ¿a qué? A trabajar
no tenía de otra, no tenía ni un solo, ¿no? Tuvo que empezar desde cero. Entonces ya su pensamiento va cambiando. Y eso va a pasar también, chicos, en la universidad, ¿no? A veces cuando ustedes van a encontrar seguramente en la universidad también que van a decir sí, o van a encontrar por ahí que van a decir sí, que vamos a luchar todo eso, sí. Pero cuando ya llegan ustedes a trabajar, ya empiezan como que se dice a hacer su rutina y todo lo demás, se van a dar cuenta que ya uno como persona ya se olvida un poco de estos temas y se enfoca más en su trabajo, ¿no? Entonces tenemos este caso de Zabalita que le pasó a ello, ¿no? Empezó con este pensamiento de revolución, de rebelarse y todo, pero ya, pues el hacerlo trabajar, el simplemente dedicarse a ser un simple periodista, pues lo llevó a que sienta que tenga una existencia mediocre, pues, ¿no? Ahí está la pregunta 9. Me hizo A una ver, pregunta. sí, ya, vamos ahora con la pregunta de aquí. A ver, por acá le estaba viendo. A ver, vamos acá. Chicos, mil disculpas, se me fue el internet. Deme un momento que ahorita voy con las preguntas, ¿ya? Disculpe, no sé qué pasó que me botó el sistema. A ver, vamos a retomar a la pregunta. Les pido por favor que igual ya saben las preguntitas que tengan, me lo dejan por el chat. A ver, dice aquí. Eran las más grandes y extrañas de cuando el muro. Bajaban del segundo piso enganado que por el lado de la calle Angosta era así, me acuerdo entonces de las canciones que he hecho que repite una frase patética constante, Jaguar Mario, Jaguar uno, sangrienta, pipita que Jaguar cocha, lago de sangre que hierve, Jaguar que lágrima de sangre, ¿acaso no podría decir Jaguar Rumi, piedra de sangre, vende pasaje, el lugar, el reloj, donde se origen, serenidad, no, ya, ya, ahorita vamos. Ahorita vamos a ver. Mm, ya. Ya. En este caso, en la 59, la alternativa aquí sería la alternativa, la alternativa B. A ver, me dirán por qué. Si nos damos cuenta aquí, lo que se está haciendo es una descripción de las piedras del muro incaico, ¿verdad? Ahora, no solamente si te dice por acá piedra de sangre, dice, ¿no? ¿Por qué no lágrimas de sangre? Ahora, ¿a qué hace referencia cuando dice lágrimas de sangre? Porque dice piedra de sangre, porque habla de que es en estas piedras, ya de este muro incaico, en que también ha habido, pues, personas que han sufrido,
ha habido vida, ha habido sentimientos también por parte del desarrollo de la misma. Entonces, el darle a la piedra cierta sentimentalidad, al darle algo, a darle, por ejemplo, algo inanimado, ¿no? Este tipo de características, ¿qué podemos concluir? Que el recurso que se le está dando aquí, lo que en este caso Arguedas busca, darle una visión pues animada a estos elementos o a estas construcciones que se están dando, ¿me entiende? Darle cualidades. Entonces, aquí estamos viendo nosotros ello, ¿ok? Que se le está dando esta visión pues animista desde la perspectiva narrativa. No sé si quedó ahí claro a ver quién me lo compartió. Dora, no sé si quedó clara esta parte, hija. A ver, espérense un ratito, chicos. ¿Por qué no la D? Ya, porque la D dice musicalidad intensa, ¿ok? Aquí está hablando de una musicalidad intensa, pero aquí, cuando hablamos de musicalidad, ya cuando hablamos de musicalidad, hablamos de que hay cierta repetición o hay cierto ritmo, ¿ok? Al momento de redactar. Pero aquí no estamos viendo ello. Lo que aquí se está enfocando el autor es de que, ¿por qué a la piedra solamente se le ve así cuando también deberíamos nosotros ver lo que viene a ser aquí la piedra de sangre, ¿no? Lo que estaba describiendo aquí. A ver, permíteme un ratito. ¿No? Que dice, las canciones que he hecho se repiten, Yaguarunu, agua ensangrienta. ¿Acaso se podría decir Yaguarumi, piedra de sangre, o Puquitagua, piedra de sangre hirviente, ¿no? O sea, lo que él quiere ahí es defender un poco esta perspectiva, ¿ya? Sobre la animación que le quiere dar a la piedra, porque está dándole como que si estas piedras tuvieran esta sentimentalidad, ¿ok? A eso se le llama darle, pues, lo que llamamos, por ejemplo, la parte un poco de la personificación, darle esta visión animada, como si tuviera la piedra estos sentimientos. ¿Ok, Dora? No, si hubiera, por ejemplo, solamente como se dice, mayor musicalidad, si hubiera repetición de sonidos, ahí sí ya estaríamos hablando de esta parte de la musicalidad, hija. La parte de la rima, ya ahí está la parte de la musicalidad. ¿Ok? Muy bien. A ver, vamos con la siguiente pregunta que me han dejado por acá. Me dice, a ver, tuvo una actitud crítica. Ya, tuvo una actitud crítica contra los valores tradicionales. Claro, y buscó vincularse con formas modernas poéticas. Se forjó en las aulas samarquinas y recibió influencia directa de César Vallejo, por lo que defendió la afiliación a valores de las primeras obras. No. Si estamos hablando de la generación de 50, ya, a ver, dice, resalta el sentimiento humano, no serán los negros. Modernas poéticas deben con la originalidad y radicalidad de su escritura. No, entonces acá estamos hablando de las migraciones, estamos hablando acá del tema de migraciones, entonces la originalidad de su escritura. Por defender la ideología política ligada a la izquierda, no. Serán los, no, pero los negros, estamos hablando. Ya, estaríamos hablando aquí. Sí. De los sentimientos más profundos. Ya. Entonces sería acá la parte de la simulación del campo a la ciudad. Entonces aquí sí estaríamos analizando la palabra. Ya. En este caso sí está bien, hija. Estamos hablando de la B. ¿Ya? Mira, tengamos en cuenta que la generación
del 50, ya, la generación de la migración que se dieron del campo a la ciudad, ¿verdad? Ya, entonces, ¿cuál es la influencia aquí? Recordemos que en la obra Trilce, ya que es la obra vanguardista de que se da de César Vallejo, en esta obra vanguardista lo que se da un poco es tanto esta preocupación social que tenía también y política, pero más que nada a un sentido pues un poco más humanista, ¿no? No es que Vallejo en Trilce solamente habla pues del de lo que viene a ser la modernidad, ¿ah? También habla pues un poco de esta preocupación que tenía, ¿no? Recuerden de que él estaba, cuando escribe Trilce, él estaba en la cárcel, ¿no? Entonces experimentaba un poco esta parte de lo que pasaba en la sociedad, de sus experiencias también en la cárcel, también de la pérdida de su madre. Entonces, un poco de esta parte arraigada de él es la que se va a tener en cuenta, ¿no? Que viene a ser pues la de Trilce. ¿Ok? Esta viene a ser la pregunta 54. Ahora, la 55 le dice, podía soportar la soledad, las humillaciones y velocidades de niño y no solo herían su espíritu, lo horrible era el encierro, esa soledad exterior que no elegía, que alguien le arrojaba encima como una camisa de fuerza. Ya, entonces están acá, de acuerdo al otro. Ya. Ujú. Ahí estamos viendo más que nada cómo se siente el protagonista, ¿no? Cómo cómo él se está desarrollando. A ver, un sentimiento más profundo, sí. El sentimiento más profundo que está experimentando. El conocimiento que tiene de Ricardo Arana. Sí, en este caso la 55 también viene a ser la de hija. Porque aquí estamos viendo un poco de que, o sea, como que si bien es cierto, estamos contra un narrador objetivo, ¿ya? Pero estamos viendo también cómo un poco o sea, vemos la forma en cómo el protagonista está expresando lo que siente, ¿no? Entonces, porque dice, ¿no? Yo puedo soportar la soledad, podía soportar las humillaciones, la soledad exterior que no lo elegía, que alguien le arrojaba encima como una camisa de fuerza. No vemos como que lo esté narrando como si fuera un yo. No vemos a un protagonista que narra como si fuera yo, simplemente vemos a un narrador que está describiendo, está compartiendo los sentimientos que el protagonista está experimentando en ese momento, ¿no? En ese momento. Entonces ahí la alternativa también viene a ser la parte de la D, ¿no? Comparte estos pensamientos más profundos que experimenta el protagonista. Listo. Ya, vamos con la siguiente pregunta por acá. Perdón, chicos, que esté un poquito lenta, pero es que no sé qué está pasando hoy día con mi computadora que está un poco lenta. A ver, ya está por aquí, ya están las dos preguntas acá. Acá vamos con la tercera pregunta de Camila. Me dice, la novela de los perros contiene diversas técnicas narrativas, la novela moderna. A ver, en la ya, las cuales van a convivir. Convierte en una narrativa afroamericana. ¿Cuál es el recurso narrativo más importante contribuir con la construcción de la estructura del general del relato? Con la vida del colegio, asegurado que de los hechos. Ya. No, acá estamos hablando de lo que viene a ser en el caso de vemos de lo que viene a ser la parte de la alternancia, sí. En el caso de Ciudad de los Perros, ya, vemos pues que se da esta parte de la alternancia. O sea, es como que no solamente el autor te explica ya cómo ha sido el desarrollo de los personajes, sino también te dice, hay como un pequeño como que te va a indicar también cómo va a ser el final, cómo va a ser el la ciudad de los perros. Ahora, tú me dices
en cuanto a lo que viene a ser vasos comunicantes, ¿no? Ya. En el caso de vasos comunicantes, ya te entendí tu pregunta. Es como, por ejemplo, ¿no? Ya, vamos a, no sé si les ha pasado cuando han visto una novela en televisión. Vamos a iniciar primero hablando de la vida de María, ¿no? De su familia, de cómo María va a vivir y todo lo demás. Por otro lado, tenemos la historia de Pablito. Igual, de cómo es la vida de Pablito, una vida ricachón, todo lo demás. Va a haber en un punto en la narrativa en que estos dos personajes se van a encontrar, ¿verdad? Típico de novelas mexicanas o Kabul, ¿no? Que le gustan por ahí a las personas. Vemos primero la vida, en paralelo vemos la vida de cada personaje, pero llega un punto en el cual estos dos personajes se conocen o por jugadas del destino, ¿no? Se encuentran, ya. Este tipo de encuentro, este tipo de historias, a esta historia se le llama vasos comunicantes, ¿ya? Ahora, muy diferente a lo que es alternancia, porque la alternancia, como les expliqué hace un rato, es como que tú estás desarrollando, estás hablando de la conversación en la que tuvo María y Pablo. Listo. Luego de terminar esta parte, aparece como de manera de profundidad un poco de la historia de cómo ha sido María, dónde ha vivido y todo lo demás. Luego ya continuamos con la narrativa. ¿Me dejo entender? Y ya luego de ello, ya hablamos un poco más sobre la vida también de Pablo. Entonces, ahí hay un encuentro, en el otro se continúa la historia y se hace como un pequeño stop para explicar un poco de la vida del personaje. ¿Me dejé comprender, chicos? A ver, una reacción para ver si ha sido clara. Entonces, ¿Sí? entonces ¿No? entonces la alternancia sería como más, como historias un poco más independientes entre sí, pero que, o sea, son diferentes así, y los vasos comunicantes como que llegan a tener influencia las dos en una sola. Claro, ¿no? O sea, es como que se da, es por ejemplo tú Camila, ya. Tú Camila vas contando un poco de tu historia, quiénes han sido tus padres, dónde has estudiado, si que has tenido una vida difícil, que tienes que mantener a tus hermanos, todo eso. A la par, paralelo a ello, también vas a estar la historia de Panchito, ¿no? La historia de Panchito, con allá. Pero hola, no se encuentran en una universidad, ¿no? Ahí están los vasos comunicantes, mientras que de manera simultánea se van desarrollando la vida de cada uno, llega un punto en que se encuentran y a partir de eso ya se empieza a desarrollar la historia. ¿Ya? Ahí es vaso comunicante. Como tú dices, el otro es, la alternancia es, hablamos, comenzamos a explicar la historia y se hace como un pequeño stop para explicar ya a profundidad la vida del personaje. ¿Ya? Ahí está la diferencia entre ambos. Perfecto, ya. Ahora, continuamos con la siguiente pregunta que me dejaron por acá, que es la de, bien, dice Jaguar. Ya, a ver, esta de acá de Jaguar. Vamos a ver. Dice, yo ya te dije todo lo que sabía mi coronel Jaguar, que se acusó. Después hablaremos de eso, interrumpió el coronel. Eso es muy interesante, porque demostrar que el espíritu creador, la imaginidad cultivante. Ahora vamos a ver los documentos. Ya está. Ya. Es muy interesante. Una imaginación cautivante. Ya. Eso no estoy seguro cómo se me crea que no tiene para juguetes, haciendo un poco más seria, que este no es un tema oportuno, relación del fragmento y todo, gracias a los perros, y otro que es un personaje, porque al ya, ya acá tiene que ser parte de la no, no es principal, viene a ser
A ver, coronel aquí. Ujú. Ya. Ujú, ya. Ahora, lo que te está diciendo acá es que vemos a un coronel aquí, ¿ya? Que es una persona que no le gusta cambiar su pensamiento, o sea, como que ya tiene bien estructurado su forma de ser. Entonces, a este tipo de personajes, ¿ya? Se le conocen como personajes un poco más, como que se dice, estáticos. ¿Por qué personajes estáticos? ¿Por qué no mis principales o por qué no secundarias? Porque quizás tanto en un personaje principal como en un personaje vamos a encontrar que puede haber un desarrollo, o sea, como que el villano se pueda volver malo, ¿no? Como que el personaje secundario pueda tener un cambio, una reflexión, ¿verdad? Ya. En cambio, el personaje estático viene a ser aquel personaje que no va a experimentar cambios, o sea, en toda la novela se va a mantener igual, no va a haber nada ahí, o sea, así como está en la historia, así termina tal cual, no va a sufrir cambios, ¿ok? Entonces, en el caso de aquí, como tenemos a un coronel que ya tiene estructurada su forma de ser, que no le importa, mantiene sus ideas y su actitud tanto al inicio como al final, entonces estamos frente a un personaje estático, ¿ya? Porque pues al mostrar esta disciplina, pues esta rectitud provoca un cambio ¿en qué? En el jaguar, ¿ok? Mis- ¿Me dejé comprender hasta Pero ahí? Sí, la respuesta me dice secundario. pero no veo Em, cambio en el personaje. A ver, secundario, acá me... secundario. O sea, el secundario, o sea, no sería dinámico cuando tendría que tener algún cambio. O sea, Claro, no, pero acá el personaje tiene cambios acá. Por eso yo no lo veo como que tiene cambio. Por eso, para que te ponga estático e incidental, por eso yo digo estático. Estático es porque se mantiene, o sea, se va a mantener con su idea, con su actitud o con su pensamiento. puedo pasar lo que dice el solucionador, no lo entendí muy bien. Sí, sí, hija. Sería, a ver, mándame la foto, Ujú. porque este tipo de personajes lo van a encontrar siempre en la narrativa, ¿no? Tenemos el principal, tenemos el secundario, que en cuanto a su característica, claro, vamos a ver ahí la parte de la participación, que también va tener dentro de la narrativa, pero también vamos a encontrar este tipo de personajes estáticos que van a ser, como se dice, no van a tener ninguna evolución en la historia, ¿no? Se van a mantener la misma actitud, el mismo Ujú. pensamiento, ¿no? Como que dice, es malo y va a terminar siendo malo en la historia, ¿no? No hay ningún cambio en él. Pero creo que no es tan recto. O sea, rectitud, ¿qué quiere decir? Porque, o sea, podría ser que, o sea, eh, tal vez esa característica no le da muy bien. En este caso, lo que, según la historia que hemos leído de la ciudad de los perros, eh, no era el director, no era de meterse mucho. O sea, era una persona, como se dice, muy chapada a la ley, ¿no? Como se dice, muy estricto a lo que se tiene que hacer, ¿no? Por lo mismo que era el director. Imagínate, tú como director de un colegio militar, ¿cómo no puedes mostrar debilidad? No puedes mostrar quizás cierta flexibilidad, ¿no? Entonces, si bien es cierto, él manejaba el colegio, todo el mundo le hacía caso a este director, pero no se involucraba tampoco mucho en la vida de los chicos, ¿no? Como que recibía la información, sabía qué estudiantes habían acá, pero en la historia se le ve simplemente como un personaje que se mantenía pues con esa disciplina, o sea, como que quería que todos estuvieran como cadetitos, Ya mandé lo que decía el ¿no? solucionario. Como el ejército, Abajito. ¿no? A ver, vamos a ver qué te ha puesto acá. Si tu comentario se puede afirmar de la forma de el comportamiento en personas de perfecto forma. Ya con es un personaje principal, pues nuestra nación se acabó de la muerte de Ricardo. Ya, es un personaje accidental, la cosa de esa predicción de repercusión en el trama, la retrasación. Claro, no podemos hablar que tampoco es incidental por su poca aparición. Ya.
Entonces, aquí, hija, tendríamos aquí dos aspectos, porque tampoco te está diciendo que no es estático. Ajá, o sea, sí es Según el estático también. solucionario, dice incidental o episódico, pero no te Ajá. dice que no sea estático tampoco. Se puede afirmar, y claro, puede ser secundario también, Pero creo que también es porque pero no voy es provoca, que o te sea, dice, porque no provoca un cambio en el jaguar al final. a ver, espérame aquí, vamos a ver un poco más el contexto. Tengo un problema, su brazo y temblaba, se mordía la vida, yo lo dije que sabía, pero estoy seguro cómo. Eso no quiere usted hacerme creer que no tiene pruebas completas. Ese mundo parece broma, de verdad, no tiene nada, no tiene nombre. Pero es que mira el contexto también como lo está diciendo, ¿no? ¿Quiere usted hacerme creer que no tiene pruebas concretas y fehacientes un poco más de seriedad, cadete? Esto no es un momento oportuno para hacer broma. De veras no tienes un solo documento válido. Ahí vemos la parte de la disciplina y la rectitud con lo que él piensa, ¿no? Ah, ya sé dónde fue mi error, chicos. Ahí dice jaguar, ¿verdad? Ahí dice jaguar, ya te entendí. Ya te entendí. Claro, porque ahí a quien está hablando ahí no es a Jaguar, es a Alberto. Ya te entendí. Sí, por ese lado, sí. ¿Ok? Por ese lado, sí. Llega Mm. en este caso, a lograr que Alberto se retracte, ¿no? Ya, porque, como se dice, las pruebas, ¿ok? Pero me gustaría que ustedes también tengan en cuenta un poco esto de la de por si les viene también en alguna pregunta de algún tipo de personajes. ¿Ok? Ok, no sé si quedó claro esta parte. Sí, mis, por si preguntan, o sea, como preguntan a veces en los gallinazos, el final, Ujú. eh, a veces si preguntarían, por ejemplo, si al final se asegura que el jaguar mató al esclavo, porque al final, o sea, él manda, creo que una carta donde confiesa, pero yo he escuchado a profesores que dicen que no es 100%, o sea, no se sabe al final. Sí, es un final abierto. O sea, lo que pasa es que cuando Alberto va y se queja con Gamboa, ¿no? Le dice, o sea, cuando Alberto escucha que Jaguar dice me voy a vengar, no se lo tomaron todos a la ligera, ¿no? Porque dijeron, es el Jaguar, pues es el pandillero, es el líder, es que no. Seguramente todo el mundo le va a decir que se va a vengar, ¿no? Así es la perspectiva, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Después de ello, cuando ve que matan, o sea, que cae un balazo haciendo la maniobra, cae un balazo a Arana, lo que inmediatamente Alberto relaciona es que ha sido Jaguar, porque dice, ya, Jaguar dice que se iba a vengar, entonces seguramente ha sido él. O sea, en su mentalidad, por esa frase que dijo Jaguar, es que él ya lo relaciona con la muerte. Ahora, cuando él va, no es que simplemente va inmediatamente, no, se toma su tiempo, porque recuerda que en esa época, bueno, en el colegio, hacer soplón era lo peor que puedas hacer. Entonces, en su remordimiento, venir, ver si estaba haciendo las cosas bien o estaba haciendo las cosas mal, es ahí que él dice, bueno, mejor voy y lo acuso, pero para eso ya había pasado un tiempo, ¿no? Entonces, cuando va donde Gamboa, le dice, miren, no solamente yo estoy segura de que Jaguar ha matado a Arana, ¿no? Sino que están pasando otras cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, Jaguar y su círculo roba, Jaguar y su círculo, pues, ¿no? Guarda cosas ilegales. Entonces, cuando Gamboa va y revisa las cosas de Jaguar, ve que tenía razón, ¿no? Cuando hace la requisa ve que todo lo que le había dicho, le había dicho a Alberto era cierto. Entonces, el teniente Gamboa también dijo, ya, entonces sí está la posibilidad de que Jaguar, ¿no? Haya matado a Arana. Entonces, cuando él ya va a hacer, ¿no? Le pide la investigación, ya ahí
superiores se molestan porque dice, pero ¿por qué vas a hacer la investigación si ya quedamos, ya dijimos a la familia, ya hemos nosotros mandado el comunicado que ha sido accidental? Pero si insistió tanto, es ahí que dicen, no, ya, como tú no quieres hacer caso, te vamos a mandar a Puno, ¿no? Y es así también que Gamboa trata de hablar con Jaguar a ver si lo que había pasado es cierto, pero Jaguar dice, se pelea ahí con Alberto, dice, ¿por qué has dicho esas cosas? Yo, a diferencia de ti, yo no soy un soplón. Y es más, escribe una carta al teniente Gamboa indicándole pues que no le parecía no lo que estaba pasando. Pero ahí Jaguar indica que él no ha matado a Arana. Él ahí dice, yo no lo he matado, ¿no? Yo no soy un soplón, yo no he matado a nadie, ¿no? O sea, es como que queda abierto, porque también es la palabra de Jaguar contra la palabra de Alberto, ¿no? Queda esa duda si realmente Jaguar ha dicho eso o no, o si realmente lo ha matado, o lo habrá matado otra persona, ¿no? Entonces no queda un final cerrado, sino queda como que ese final abierto. Pero, y la carta, al final cuando se va el teniente Gamboa, ya se está yendo y lo alcanza el Jaguar y le dice que le da su carta así de confesión de que lo ha matado, y Gamboa la rompe y se va y dice que ya no. Entonces, es un, como, ¿cómo se puede ver esa parte para decir que tiene final abierto? Si al final está confesando o es por presión, no sé. O sea, lo que pasa es que de alguna manera Jaguar pensó pues que él iba a ser el menos perjudicado. Es que hay muchas hipótesis ahí con respecto a ese final, ¿no? Algunos dicen, como tú misma dices, ¿no? Indicas, puede ser que Jaguar haya sido el asesino, ¿no? Porque a través de esa carta lo ha confesado. Pero para otros es que él sintió la presión, o sea, recuerda que él era el líder del grupo. Entonces él dijo, bueno, ya, si tanto se está acusando, porque también es la otra hipótesis, si tanto me se está acusando ya, pues yo como líder estoy en mi 5.º año, no tengo nada que perder, ¿no? Porque en la que la mayoría de su familia ha salido de la cárcel o ha estado en la cárcel, los permanece en la cárcel, como que no tenía nada que perder, ¿no? Entonces queda todavía ese final abierto, ¿me entiendes? O sea, algunos dicen que ha sido sí porque se confesó, y algunos dicen que simplemente, ¿no? Quiso asumir la responsabilidad ya para que todo esto se terminara, ¿no? No sé si me dejé entender, hija. Sí, solo me pareció un poco raro, la verdad, ese final, pero más o menos ahí. O sea, queda final abierto. Bueno. Claro, pues se presta para varias hipótesis, ¿no? Se presta para varias hipótesis. ¿Ya? Ok. Por acá me están haciendo también otra pregunta. A ver, vamos a... Si se engaña, pero en el texto se ve que critica el tipo de vida que hay en la capital, entonces no sería contradictorio. Por acá me había escrito Reyes, creo que ya... Ahí, acá está Alejandra. Que la capital solo sería contradictorio que deja sus ideas porque lo volví a leer y pensé que se revelaría antes y comenzaría a tener un cierta iniciativa a cambiar, pero no sé en qué momento de la novela se dice esa frase, cuando ya está adulto. Claro, o sea, cuando él, Alejandra, cuando él conversa con Ambrosio, le hace entender, pues, cómo ha cambiado su vida, ¿no? Y parte, pues, desde el hecho de que ya no es, o sea, no comparte con los mismos ideales que tenían en esa época, o sea, es como que un Zabalita, ¿no? Que inició buscando una revolución, un Zabalita que buscaba un cambio, un Zabalita que buscaba, pues, tener el derecho de criticar lo que era, pues, ¿no? El gobierno, pero ya vemos ahora un Zabalita, pues, que no tuvo la vida que esperaba, pues, ¿no? No tuvo, como se dice, las esperanzas que tenía de manera inicial, ¿no? Y de un punto, él dice, pues, ¿no? Ya yo, mi vida también ya ha sufrido cambio, ¿no? Mis ideales, pero te voy a repetir, no es que lo haya perdido, no es que se hayan perdido, sino que a través del tiempo, la vida adulta, la responsabilidad, ¿ya? Chicos, son las 8:04.
escúchenme, por favor. Voy a dejar, estas preguntas igual van a quedar guardadas aquí, ya en el chat. El día lunes estoy resolviendo estas preguntas de aquí con ustedes, que quedan pendientes. Tengo aquí una pregunta aquí que está quedando pendiente respecto a Edwin. Bueno, creo que Edwin se retiró, pero va para todos. Ah, no, acá está Edwin, ya. Tener en cuenta lo siguiente, chicos, la consultoría va a continuar hasta la próxima semana, ¿ya? Hasta la próxima semana, y es nuestra última semana también, ¿ya, chicos? Es nuestra última semana. Entonces, tanto que puedan, así como hoy día vamos a conversar, vamos a ir a hacer preguntas así de cualquier semana para ir reforzando el tema. ¿Listos? Bien, chicos, cuídense. Ya nos estamos viendo entonces el día lunes para resolver todas estas preguntas que han quedado pendientes. Cuídense, buen fin de semana. Gracias, profesora.